Ese es el primer tema del programa de hoy. Vamos a echar un vistazo, casi 24 horas después, al discurso del presidente Barack Obama, también los últimos acontecimientos con relación a Siria. Para eso hemos invitado al programa de hoy a Obey Otazi, él es empresario sirio-americano, consultor internacional en desarrollo de negocios, una persona que ha estado ya en el programa con anterioridad y que tiene además sentimientos profundamente involucrados en ese tema. Usted nos ha dicho que ha perdido miembros de su familia en esta tragedia que está padeciendo, que está sufriendo su país. Bienvenido al programa. Gracias, un placer estar aquí. Alfredo Durán, analista político, expresidente del Partido Demócrata de la Florida. Don Alfredo, un placer saludarlo nuevamente. Un placer estar aquí. Y también Jorge Quesada, es asesor de inspectores de contraterrorismo y de seguridad nacional. Jorge, ¿qué tal? Gracias, Félix. Yo quisiera un poco ir al discurso y vamos a hacer un poco el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas y el balance de ese discurso. Alfredo, comienzo contigo. ¿Te pareció ambiguo? Mira, el discurso, en mi opinión, fue un buen discurso. No ha tenido el efecto que probablemente Obama quería tener. Las encuestas demuestran que no ha cambiado la opinión de muchos de los norteamericanos. Sí, el índice de aprobación a la intervención sigue más o menos igual. Sigue siendo más o menos el mismo. Pero la realidad del caso es lo siguiente. Yo creo que Obama hizo ese discurso y llegó a la conclusión de que tiene que llegar a tratar de buscar un proceso de negociación precisamente por esa poca aprobación que había en el pueblo americano y sobre todo porque prácticamente era seguro de que cualquier proposición que le hiciera al Congreso de los Estados Unidos iba a perder. Y eso era una situación... Tal vez fue un error entonces ir al Congreso y no haber tomado la decisión. Yo creo que él fue al Congreso porque como las encuestas todo demostraban, la poca popularidad que tenía el ir a tomar armas en Siria, era obvio que tenía que buscar mayor apoyo y buscó una solución, y esta solución que ha buscado no creo que en definitiva va a tener resultado, porque ya hay conflicto con Rusia, que supuestamente es uno de los promotores de esta solución, porque Rusia, de las 4 cosas que está pidiendo Francia y los Estados Unidos específicamente, 2 de ellas no lo acepta. Rusia acepta que Siria identifique dónde están las armas químicas, que dejen que vayan un grupo internacional a destruirlas, pero lo que no acepta es de que si Siria no cumple con esas 2 primeras cuestiones, entonces se le pueda tomar una misión armada. Y la otra que no acepta es que se busque a los responsables que dieron la orden directa del ataque para que sean juzgados en la Corte Criminal Internacional. Sobre eso que decía Alfredo, voy ahora contigo, Ubey. Hay varias versiones, hay una que dice que sí, que fue Bashar al-Assad el que dio esa orden, sin embargo hay otra que dice que vino por parte del ejército, que no necesariamente fue él. Como tú sabes, Bashar al-Assad no está 100% al mando de lo que está pasando ahí. Su hermano Maher, que está a cargo de la 4ª División Fuerte, y la mafia que lo rodea son los que están manejando la torta ahí. O sea que es muy probable de que Bashar no haya dado el 100% del empuje, pero lo aprobó. Claro. Él es responsable, él es el presidente, él es el responsable, el commander-in-chief, como dicen, del país. ¿Qué lectura le das, Alfredo? Nos estaba haciendo un análisis político, además de política interna, ¿no? de la imagen del presidente Barack Obama. En tu caso hay sentimientos, como decía anteriormente, profundamente involucrados, has perdido miembros de tu familia. Un sirio que está en medio de esta tragedia, estamos hablando de más de 100.000 muertos, desplazados, lo que está ocurriendo en el país, una guerra civil, literalmente, el uso de las armas químicas. ¿Cómo se le explica a ese sirio de a pie que, a fin de cuentas, la diplomacia, entre comillas, va a solucionarles el problema? Mira, en cuanto al discurso, todos teníamos la enigma anoche de qué es lo que podía haber cambiado el discurso por el cambio del acuerdo ruso-sirio de entregar las armas a los rusos, que fue el acuerdo de Lavrov con Walid al-Mallem, el sirio. Entonces estaba pensando ayer qué es lo que iba a cambiar ese discurso y me di cuenta del discurso del presidente que hay un 10% que le agregó al final, que fue lo que más o menos... Por eso yo insisto y sigo haciendo la pregunta si fue ambiguo el presidente. Bueno, fue ambiguo y lo que más me entristece es que lo dejó en el aire. Fíjate tú que él ya empieza a hablar de vamos a ver qué deciden los inspectores, vamos a ver qué pasa con el acuerdo con Rusia, estoy mandando a Kerry a reunirse con Lavrov, vamos a ver si Assad cumple. Como sirio que llevas esa tragedia por dentro, mira, te desencantó. Llevamos 2 años y medio con 150.000 muertos, 4 millones desplazados, 2 millones de refugiados, 250.000 encarcelados, 200.000 desaparecidos.
Yo he perdido 15 ataques en mi familia, o sea, estoy Y afectado además hasta directamente, ahora, pero no bueno. solamente por parte de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, una gran inacción. Totalmente. Y sabemos muy bien de que este golpe que quería dar Obama no es por Siria ni por el pueblo sirio. Es para enseñarle al mundo que tú has cruzado la línea que es el armamento químico. No puede él permitir que haya un loco criminal como este que cruce la línea y mate por quinta, sexta o séptima vez. Ya esta no es la primera vez que tira armamento químico. Lo tiró en Alepo, lo tiró en Exer, lo tiró en Homs, lo tiró en Daraya, lo tiró ahora últimamente en los barrios de Damasco como 7, 8 lugares. O sea, es como la gota que desbordó el Eso vaso. del 21 de agosto no fue exclusivamente en esta fecha, sino se venía del No, ha pasado. pasado varias. Lo que sí, lamentablemente, es que tendría que haber pegado al mismo, al día siguiente o después. Eso de darle a Assad 10, 15 días y vamos al Congreso a ver qué decide el Congreso. Hay un momentum en política que es fundamental que se ha perdido en todo. La sorpresa, el elemento sorpresa, porque si tú le pegas a Assad al día siguiente, hubiera sido mucho más efectivo, primero, para pegarle a Assad, y segundo, que es lo que venimos pidiendo hace más de 2 años, destruir la fuerza aérea de Assad, bloquear el espacio aéreo de Assad, porque hoy en día, fíjate tú, que el Ejército Libre viene luchando 2 años y medio muy bien. Tenemos la mitad del país liberada, están peleando muy bien. Lo que nos tiene paralizado es la fuerza aérea. Por eso se habla de no boots, no queremos tropas, no queremos intervención extranjera, contrario a lo que Assad. Assad tiene. Mucha gente se pregunta por qué no se hace una exclusión aérea como se hizo en el caso de Es Libia. lo que estamos pidiendo, hace 2 años y pico que le estamos pidiendo a Europa, a Estados Unidos, señores, bloqueen el espacio aéreo y nos encargamos del resto. Claro. Jorge, voy contigo. 2 temas quería. Primero, comentabas segundos antes de comenzar el programa, yo hablaba ahora con Alfredo el tema de la encuesta del ciudadano estadounidense de a pie, que no cambió mucho la opinión con relación a la intervención militar después del discurso del presidente Barack Obama de anoche. Y tú me mencionabas que hay otra encuesta que tiene que ver específicamente con los militares. ¿Qué dice? Sí, aparentemente se llevó a cabo una encuesta pública en la mañana de hoy de personal militar norteamericano en servicio activo y aproximadamente de aquellos entrevistados, el 68% indicó que estaban opuestos a una acción militar estadounidense en Siria. ¿Cómo se neutraliza ese arsenal de armas químicas de Assad? ¿Es realmente factible el poder hacer ese desmantelamiento del arsenal químico como se están planteando los rusos y como en cierta forma también planteó el secretario Kerry? Bueno, en mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con el doctor. El elemento sorpresa se ha eliminado en este instante. Pero hoy, en estos momentos, tal y como están las reglas del juego, el tablero en este momento, ¿eso es factible? ¿Se puede hacer o estamos jugando con el demonio? Los mejores estimados de servicios de inteligencia occidentales han indicado actualmente que de 5 localizaciones hace varias semanas donde estaban localizadas o estaban siendo almacenadas la mayor parte de sus armas químicas y municiones, etcétera, ya existen, se han distribuido a través de varias docenas de ubicaciones en el país de Siria, incluyendo posiblemente áreas pobladas por personas inocentes, el pueblo. Entonces yo creo que eso lo hace mucho más difícil. La idea de la misión norteamericana originalmente, según yo comprendo, era hacer un ataque con misiles Tomahawk a las baterías que se utilizan de misiles, etcétera. Una serie de etcétera. bunkers donde estaban las armas, pero en ningún momento el fin era sacar del poder a Bashar al-Assad. No, y tampoco, por supuesto, dirigir un ataque directamente contra estos almacenes porque puede haber un mayor peligro de contaminación y muerte de vidas inocentes. Entonces, el no eliminar al señor Bashar al-Assad, no cambiar para nada la política, sino un ataque que según fue descrito por el mismo presidente y el secretario de Estado, muy limitado, muy ligero, no sé en realidad qué efecto podría tener. Por consiguiente, también es, en mi opinión, es un acto de guerra. Usted no lanza 100 o 200 Tomahawks contra un país y no puede esperar dejar que ese país o sus aliados tengan una represalia o acciones contra aliados o Estados Unidos propio. Alfredo, estaba mencionando ahora Jorge que es una acción militar, una guerra, el principio de otra guerra. Sin embargo, la administración y muchos políticos han estado tratando de vendernos esto como no, algo simple en el que se iba a entrar, se iba a bombardear, se iba a conseguir un resultado y se salía. ¿Eso en la práctica crees que podía ser así? Mira, eso es en la práctica es lo único que Obama estaría en disponibilidad de poder hacer ahora,
por el estado que está la opinión pública norteamericana. La opinión pública norteamericana ha visto que todas las intervenciones del gobierno norteamericano en el Medio Oriente han sido realmente un desperdicio. Ahí hay un desorden total en todos esos países, menos probablemente en Jordán. Y Jordán lo que se ha convertido es en un gran campo de refugiados. Ya no son solo palestinos, sino son de todos los demás países árabes. Por lo tanto, el pueblo americano lo que está es asustado de que toda la intervención, los muertos que se han causado, el dinero que ha costado, todo aquello ha sido un desperdicio y no quieren volver a caer en esa misma experiencia de nuevo. Por eso es que la única posibilidad que tiene el gobierno actual de Obama es tirar 10, 12, 20 misiles para allá y decir ganamos la guerra e irnos. Porque esa es la única solución que ellos van a tener y que sea aceptable por el pueblo americano. Se cumplió el objetivo. Me decías anteriormente que tú estabas en contra de la intervención, pero que hubo algo ayer en el discurso que te cambió. Yo estaba en contra de la intervención por las mismas razones estas que te he dicho, porque el problema del Medio Oriente, hay que llegar a un momento en que se diga, el Medio Oriente hay que dejarlo que resuelva sus propios problemas. Yo he viajado mucho por esa área y allí todavía hay sectores que te hablan de las cruzadas. Por lo tanto, eso es una cosa, un resentimiento y un problema que viene desde hace muchos años en contra de la intervención de los países europeos y ahora de los Estados Unidos. Pero la realidad del caso es que a mí lo que me hizo cambiar de opinión ayer en contra fue lo primero que dijo Obama, que fue que durante la Primera Guerra Mundial se usaron gases letales donde murieron miles de soldados norteamericanos, europeos y hasta alemanes. Y que se tomó una decisión internacional, que donde lo han firmado casi 90 y pico % de los países del mundo, de no usar más ese tipo de gas. Y se ha observado bastante bien hasta ahora, han habido algunas excepciones, pero se ha observado. Y que si uno permite que se siguen violando esas normas, también se pueden violar otras, como la proliferación nuclear, como todo ese tipo de cosas. Y eso me convenció de que sí, que había que decir hasta aquí se llega a esto. Y por lo tanto estoy de acuerdo con cualquier acción que se tome ahora. Obey Otazi, el tema de la oposición, siempre, inclusive el presidente Barack Obama dio a entender en un momento, la administración dijo que prefería el hacer una intervención de ese tipo de la que estamos hablando que no armar a la oposición por miedo a que esas armas pudiesen caer en manos de Al Qaeda. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando, hay cifras que van desde un 7 hasta un 20%. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Mira, primero me alegro lo que escuché de mi colega aquí y espero que mucha gente en este país vea el ataque de Obama como lo dijo mi colega el demócrata, porque es muy importante que la gente vea que esto es un armamento químico que está usando este loco. Pero volviendo a tu pregunta, aquí hay que hacer hincapié en algo muy importante. No queremos intervención extranjera, el ejército libre está luchando solo. Desde el primer principio de que la oposición se empezó a armarse, que fue a los 6 meses, acuérdate que los primeros 6 meses las demostraciones fueron pacifistas. Sí. Cuando la oposición se empezó a armar y empezó a entrar a algún tipo de armamento liviano, el ejército libre al 100%, completamente laico secular y no había nadie de estos locos que llegaron ahora. Puedo admitir de que últimamente han llegado. Muchas veces la oposición viene precisamente del ejército, exacto, gente de desertores, pueblos, etc. Yo conozco gente que de día trabaja y de noche salía a pelear. Ingenieros, abogados, médicos que querían luchar contra acabar con esta dictadura corrupta que lleva 42 años en el poder. Entonces sí se ha infiltrado algunos de Irak, algunos de Libia, algunos de otros países que han venido a pelear al lado del ejército libre. Te puedo decir que no están en el frente, están atrás, están haciendo sus jugadas atrás, tratar de tomar pueblos y tomar posiciones, no están luchando frente a frente y sí te puedo decir que no son sirios, no tienen una cédula siria. O sea, que cuando esto se acaba se tienen que ir. Y la cifra que tenemos a través de todos los tipos de censos que hemos hecho andan entre el 5 y el 8%. O sea, no son los millones que se hablan, no son tantos, son muy pocos. Ayer yo leía, no te pregunto, porque ayer leía un reporte que hablaba de aproximadamente un 20%. Mira, 20% es un poco alto, pero digamos que sea el 20%. Sigue siendo el 20%. Sigue habiendo el 80% del ejército libre que tú puedes hablar con el general Idriss, armarlo, darle fuerza y dejarlo que se lance, darle armamento liviano, que es lo que me gustaría que salga de todo esto, porque ahora como el presidente dejó todo esto en el aire, a ver qué pasa con los químicos, y vuelvo a lo que dice mi colega, es imposible visitar 50 sitios y 50 pueblos, que ahora son más porque ha movido, y identificar dónde están las 1000 toneladas de armamento químico. No hay manera, menos con esta guerra.
O sea que esto de la proposición rusa es un sueño que nunca se va a dar. Esta es una táctica para darle más tiempo a Assad a que siga matando y destruyendo. Quiero mencionar algo muy importante aquí. No nos olvidemos nunca de que Assad no está solo. Él tiene Irán, él tiene Hezbollah, él tiene a Cuba, él tiene a Venezuela, él tiene a países como Bolivia, países de América Latina que están alineados, lamentablemente, con Irán y con Cuba, dándole apoyo, dándole soporte. Venezuela le mandó petróleo, Cuba le mandó cosas químicas. Llegó un barco del norte de Corea ahora que fue interceptado por los turcos. O sea, acuérdate que Assad no está solo, estamos luchando no contra Assad, estamos luchando contra varios países en el mundo que se unieron a este loco y lo están ayudando. Y con una posición rusa que además tiene derecho de... Los rusos llevando armamento y los chinos vetando a las Naciones Unidas. O sea que aquí está Cuba, Venezuela, Irán, Hezbollah. No está solo Assad. No nos olvidemos que estamos peleando contra ese tipo de grupo. Tengo que irme, pero bien rápido porque no tengo mucho tiempo. Quería preguntarle, el próximo segmento, hoy es 9/11, 12 años del 11 de septiembre. Jorge se va a quedar para el próximo segmento para hablar de ese tema. Vamos a despedir a Alfredo y a Obey, pero quería preguntarle a ustedes dos, ¿cómo se enteran del 11 de septiembre? ¿Dónde estaban? ¿Cómo saben lo que había ocurrido? Lo más rápidamente posible. Yo estaba en Pakistán en la cancha de golf y eran 6:30 de la noche. Me enteré porque estaba jugando con los militares justamente en la Pakistan Air Force, una cancha de golf de la Fuerza Aérea. Y me entero, estaba en el último hoyo y me dice, mira, pasó tal cosa, me agarra mi chofer, me lleva a mi vila y cuando estoy yendo a la vila me llega la llamada de nuestra embajada, la embajada americana, que me dice, prepárate, estamos en alerta porque pasó tal cosa. Llego a casa, prendo CNN y veo esto que era una película, era increíble. Y ahí salió la alerta y nos empezaron a sacar a todos del país de Pakistán porque era peligroso. ¿Tú, Alfredo? Yo estaba llegando al aeropuerto de Praga con mi esposa y veo que todo el mundo está mirando la televisión y pensé lo mismo, porque además estaban hablando un idioma que no entendía, que era una película. Claro, mucho más complicado, ¿no? En el caso tuyo, donde estaba. Jorge se queda con nosotros, vamos a hablar de eso al regreso. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. Va a estar con nosotros una sobreviviente del ataque terrorista a las Torres Gemelas que va a narrarnos su experiencia ese día y cómo su vida cambió desde entonces. Más adelante, no cesan las denuncias de violencia policial aquí en la Florida. Un crudo video así lo revela. Quédese con nosotros, volvemos.